En el video de hoy vamos a conocer uno de los mayores secretos de la riqueza europea. Al hablar de la grandeza de Europa, muchos de ustedes pensarán en la revolución industrial, en la tecnología y en las finanzas. Pero ¿y si la clave de su éxito se hallara mucho más allá del continente? La respuesta es la siguiente. Fueron las compañías de las Indias Orientales y las corporaciones comerciales privadas que controlaban países enteros los que reescribieron la economía global y utilizaron el comercio como un arma. Pero para empezar, hablemos sobre el té. Si les pidieran nombrar las 3 bebidas más comunes, seguramente nombrarían el té como una de ellas. Apareció en Europa hace tan solo 400 años, cuando los comerciantes portugueses volvieron de China con unas misteriosas hojas de sabor ácido. En Inglaterra el té se puso de moda a mediados del siglo XVII gracias a la princesa portuguesa Catalina de Braganza, esposa del rey Carlos II. Pero durante mucho tiempo solo se lo podían permitir los ricos, ya que debido a los monopolios el precio del té era demasiado elevado. En aquella época, el único proveedor de té era China, y la empresa que se dedicaba a exportarlo a Europa era la Compañía Británica de las Indias Orientales. Es decir, era la que mantenía el monopolio de este comercio. Pero a Gran Bretaña le molestaba depender de China. Los precios se salían de la órbita, las negociaciones eran complicadas, y encima había restricciones por todas partes. Entonces los británicos decidieron establecer su propia producción de té en la India. Para ello llevaron allí arbustos de té y montaron unas plantaciones enormes de esta planta. Con el tiempo la India se convirtió en el mayor productor de té, que superó incluso a China y a Kenia. Y lo que parece gracioso es que hace 200 años los indios apenas si tomaban té, pero hoy el país consume el 80% de su propia producción. Pero solo es uno de los muchos rastros que dejaron las compañías de las Indias Orientales. Al principio estas corporaciones no eran más que unas empresas comerciales, pero terminaron siendo grandes compañías con sus propios ejércitos. Hicieron que Europa sea rica, pero no pudieron sobrevivir a la revolución industrial. Nuestra historia tratará de cómo la sed de dinero cambió las fronteras, las economías y los destinos de naciones enteras. Echen un vistazo a una de las principales rutas comerciales de la Edad Media, la Gran Ruta de la Seda, que tiene 12.800 kilómetros de longitud. Hace 1000 años, caravanas que transportaban seda, especias y metales preciosos tenían que viajar desde China a través de Asia hasta Oriente Medio y el Imperio Romano de Oriente. El destino final era Constantinopla, la capital de Bizancio, el núcleo comercial más importante entre Europa y Asia. Era aquí donde los comerciantes venecianos y genoveses compraban mercancías de Oriente y las revendían en Europa. Todo cambió en 1453. El Imperio Otomano invadió Constantinopla y con la caída de Bizancio pasó a tener el control de los núcleos clave en la ruta de la seda, incluido el estrecho del Bósforo. Las rutas comerciales se vieron interrumpidas y los altos impuestos y aranceles establecidos por los otomanos hicieron que el comercio por medio de esta ruta dejara de ser rentable a los europeos. Y así comenzaron los tiempos de búsqueda de nuevas rutas marítimas para eludir el Imperio Otomano y recibir mercancías de Asia directamente. Esta búsqueda marcó el inicio de la era de los grandes descubrimientos geográficos que cambiaron la historia mundial para siempre. Los portugueses fueron de los primeros en explorar el mar en busca de nuevas rutas. Y es que los portugueses, al estar fuera de las principales rutas comerciales de Europa, se vieron obligados a pagar precios más altos todavía por especias y telas, porque las compraban a sus vecinos más afortunados. La motivación fue más que suficiente y entonces, apenas 45 años después de la caída de Constantinopla, los portugueses encontraron lo que buscaban. El navegante Vasco da Gama rodeó África por el sur y llegó a la costa de Indostán, una península del sur de Asia en la que hoy se encuentra la India, Bangladesh y Pakistán. Esta fue la ruta marítima de los europeos hacia Asia. Cristóbal Colón buscó su propio camino hacia Asia al mismo tiempo que lo hizo Vasco da Gama, pero sus intenciones eran distintas. Deseaba encontrar una ruta occidental. Al llegar hasta las Bahamas, las confundió con parte de las Indias Orientales y las llamó las Indias Occidentales. Por supuesto que el comercio monopólico con Asia convirtió a Lisboa, la capital de Portugal, en el mayor núcleo comercial de Europa. Ahora las mercancías procedentes de Indostán se distribuían de allí a todo el continente.
El éxito de la ruta marítima desde Europa hasta las costas de Indostán muy pronto se conoció en otros países. Y entonces los comerciantes de España y los Países Bajos se unieron activamente al comercio y empezaron a obtener unos enormes beneficios por ello. Inglaterra permaneció al margen de esta prosperidad. En el siglo XVI no contaba con una flota potente y su participación en el comercio exterior era insignificante. Si Londres recibía el algodón y las especias, era porque se lo vendían los españoles y los holandeses, y los precios que ponían eran monopolísticamente altos. En 1600, para cambiar la situación, la reina Isabel I de Inglaterra firmó una concesión para una nueva compañía que iba a establecer el comercio con las Indias Orientales. Lo que hizo la reina firmando este documento fue crear un auténtico cártel con el que pretendía obtener buenas ganancias. A la compañía se le otorgó el monopolio del comercio con el sur de Asia y quedó exenta de la mayoría de los derechos e impuestos británicos. Sin embargo, si se le concedieron estos privilegios fue por una razón. Y es que el gobierno británico no solo convirtió este cártel en una fuerza comercial, sino también en una fuerza militar. A la compañía se le permitió crear su propio ejército y marina, acuñar sus propias monedas e incluso mantener relaciones diplomáticas con los gobernantes de los países en cuestión. De esta manera la empresa obtuvo una independencia de facto y prácticamente se convirtió en un país dentro del otro. Indostán era una región desconocida pero prometedora, y los británicos estaban dispuestos a dedicar todos sus esfuerzos en aprovecharla. Al darse cuenta de que la competencia no iba a tardar en llegar, 2 años más tarde los holandeses crearon cárteles similares, a los que luego se sumaron otras potencias europeas, como Dinamarca, Portugal, Francia, Austria e incluso Suecia. Este fue el comienzo de la era de las compañías de las Indias Orientales, las primeras corporaciones de la historia que reestructuraron la economía y la política de Europa. La idea de las compañías de las Indias Orientales era enviar expediciones a Oriente con regularidad, traer de regreso productos raros y demandados de Europa y venderlos con un alto margen de beneficio. La rentabilidad de estas expediciones en el siglo XVII era de alrededor del 400%. No obstante, esta idea no fue fácil de realizar. En primer lugar, el envío de un barco costaba aproximadamente 100.000 florines. Para comparar, a principios del siglo XVII, Rembrandt, el famoso pintor, compró un edificio de varios pisos en el centro de Ámsterdam por solo 13.000 florines. En segundo lugar, 1 de cada 5 barcos no iba a regresar a casa. Los barcos podían verse atrapados en tormentas, atacados por competidores y piratas, y las propias expediciones muchas veces duraban hasta 10 años debido a problemas de organización. Un viaje comercial a Indostán era en realidad una aventura de alto riesgo, a pesar de que prometía grandes ganancias. Nadie quería asumir tales riesgos solo, y por eso los activos de las compañías de las Indias Orientales se distribuyeron entre un grupo de inversores. Al principio, el capital de la empresa británica fue invertido por 125 inversores, entre los que se encontraban ricos comerciantes, gente aristócrata y miembros de la familia real. La compañía holandesa no quiso parar allí y ofreció inversiones a un número ilimitado de personas, realizando la primera oferta pública de acciones en 1602. Más de 1.000 accionistas invirtieron en esta empresa, y más o menos durante los 200 años de existencia del cártel holandés, sus acciones generaron a los inversores un 18% anual, una rentabilidad que hoy se considera difícil de conseguir. En los primeros años, después de la creación de los cárteles nacionales, Inglaterra y los Países Bajos se empeñaron en llevar a cabo una política de inteligencia en Asia, estableciendo relaciones comerciales con la población local. Sin embargo, el líder de la región, y con diferencia además, fue la empresa holandesa. Los conflictos entre competidores eran inevitables. En 1623, por ejemplo, hubo una masacre en Ambon, una isla indonesia donde se encontraba la factoría holandesa, una especie de puesto comercial de aquella época. Los holandeses sospechaban que los británicos habían conspirado con las autoridades de la zona para derrocar el liderazgo de esa factoría y establecer el dominio de la compañía británica en la isla. Hubo investigaciones y torturas, y todo acabó con 10 ingleses ejecutados, lo que por supuesto aumentó las tensiones entre los países. Para hacer frente al dominio holandés, en octubre de 1651 el Parlamento inglés decidió que todas las mercancías que querían entrar en Inglaterra debían hacerlo únicamente en barcos ingleses. Esta decisión apoyó el desarrollo de la flota nacional
y no permitió que los holandeses ganaran dinero en el mercado británico. Está claro que el comercio con los británicos no fue la principal fuente de ingresos de los Países Bajos, pero es verdad que la nueva ley permitió a los piratas ingleses apoderarse de los barcos holandeses en aguas nacionales. El imperio más grande de aquella época no iba a tolerar esta situación. Pronto comenzó la primera guerra anglo-holandesa, que sin embargo no resolvió el problema, sino que agravó el conflicto. De las guerras que surgieron después, no todas tuvieron el mismo éxito, pero eso sí, debilitaron bastante a los holandeses. La economía holandesa dependía bastante del éxito de la Compañía de las Indias Orientales, que como era grande, se volvió sumamente burocrática e ineficiente. La comunicación entre la sede de Ámsterdam y los gerentes locales en Asia era complicada. Los empleados locales a menudo no pensaban en otra cosa que no sea robar más. Además, cuando el comercio británico creció, la compañía holandesa acabó perdiendo su monopolio en el suministro de especias a Europa. La competencia de los británicos, los errores en la gestión y las guerras constantes provocaron serios problemas para la empresa. Al principio, el cártel optó por pedir préstamos al Estado, pero en 1798 la Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue declarada en quiebra y nacionalizada. La misma suerte le tocó a la Compañía Francesa. Las derrotas en las guerras coloniales del siglo XVIII descubrieron el atraso institucional del país y se convirtieron en una de las causas de la Gran Revolución Francesa. En 1793, los dirigentes de la Compañía Francesa de las Indias Orientales fueron acusados de actividades contrarrevolucionarias. Luego fueron detenidos, mientras que su compañía fue liquidada y su propiedad nacionalizada. Desde finales del siglo XVIII, tras eliminar a sus competidores, la compañía británica pudo desarrollar la India colonial a su antojo y sacar de ello los máximos beneficios. Una vez eliminados sus rivales, el negocio de la compañía británica fue viento en popa. Sus bonos proporcionaban excelentes rendimientos y la propia empresa aportaba hasta el 10% de los ingresos fiscales al Tesoro británico. Para entender la procedencia de tales resultados financieros, basta con observar cómo vivía la gente en Indostán. Una de las razones de las enormes ganancias de los británicos fue la desunión de los gobernantes locales, los nawabs. Los interminables conflictos entre ellos debilitaron su poder y muchos recurrieron a los británicos en busca de ayuda. Los británicos a su vez se mostraron dispuestos a apoyar a los gobernantes locales en sus ambiciones políticas, a cambio de un pago razonable y privilegios comerciales. Si en el siglo XVII el cártel tuvo que gastar dinero en gastos militares, a finales del siglo XVIII el coste de mantener el ejército de la Compañía de las Indias Orientales lo tuvieron que pagar en gran medida los mismos habitantes del país. Los gastos militares de la metrópoli estaban cubiertos casi exclusivamente por el tesoro colonial. Por supuesto que algunos nawabs se resistieron a la expansión, pero para eso estaban los comerciantes locales. Estos sobornaban a las tropas de los nawabs porque el comercio con la compañía británica era más que rentable y no querían perder a un socio tan importante. Una situación parecida tuvo lugar en 1757, en Bengala, una enorme región del sur de Asia, cuando el nawab local intentó impedir que los británicos fortalecieran sus fábricas en Calcuta. Con el tiempo las factorías se reforzaron y el gobernante fue sustituido por uno nuevo. Esta política comercial y militar tan bien pensada perduró durante varias décadas y convirtió a la compañía británica en un monopolio en la región a principios del siglo XIX. Cientos de miles de artesanos de la zona se vieron obligados a vender sus productos a fábricas británicas casi por nada, y el comercio forzado y cerrado tuvo consecuencias desastrosas para la economía local. Para ponerles un ejemplo, al principio la empresa se dedicaba sobre todo a la exportación de textiles indios que se vendían muy bien en Europa. Pero con el desarrollo de la industria nacional, Gran Bretaña no solo estableció altos aranceles a la importación de tejidos para proteger a sus productores, sino que también prohibió por completo la exportación de textiles indios para no privar a la metrópoli de mercados. Esto condujo a una pobreza generalizada de la India, y en 1834 el gobernador general británico escribió a Londres: «Las llanuras de la India están blancas de los huesos de los tejedores». Otras industrias también se vieron afectadas. Para dejar espacio para el cultivo de amapolas que la empresa vendía ilegalmente a China, en la India se destruyeron cultivos de arroz y cereales. La gente empezó a morir de hambre, y una de las mayores epidemias de hambruna en Bengala en la década de 1770 mató a 10 millones de personas.
La situación era intolerable y en el siglo XIX trajo consigo una serie de levantamientos de la gente que vivía en las tierras de la Compañía Británica, lo que preocupó bastante al gobierno de la metrópoli. Por supuesto que el malestar público no fue lo único que atrajo la atención de las autoridades británicas hacia las actividades de la empresa. Lo que más preocupó a Gran Bretaña fue el hecho de que en 1830 la Compañía Británica de las Indias Orientales estaba gobernando una región cuya población era de 100 millones de personas. Solo Bengala tenía una población 4 veces más grande que la de Inglaterra y Gales. Los empleados ricos de la empresa poco a poco empezaron a volver a la patria y a comprar escaños en el Parlamento británico. En 1790, su número había llegado a 45 de los 558 diputados, lo que le molestó mucho a la aristocracia. Muchos industriales británicos también se quejaron ante el Parlamento de que los productos indios estaban sofocando la producción nacional. Y como es lógico, desde finales del siglo XVIII las autoridades comenzaron a hacer lo posible para debilitar el cártel, estableciendo aranceles elevados y restricciones a sus derechos monopolísticos. Como resultado, la empresa que un día fue rentable se convirtió en un prestatario al que no le quedaba otro remedio que pedirle préstamos al gobierno. ¿A quién le hace falta una empresa que solo genera pérdidas? A partir de mediados del siglo XIX, la Compañía de las Indias Orientales ya era un estorbo para la estrategia económica de Gran Bretaña. La rebelión de los soldados mercenarios indios, los cipayos, en 1857 fue la gota que colmó el vaso. Y entonces, en 1858, el Parlamento británico inició un proceso de su quiebra que duró 16 años. En 1876, la India quedó bajo el dominio británico directo y todavía le faltaba casi un siglo para lograr la independencia. Las compañías de las Indias Orientales desempeñaron un papel importantísimo en la historia de la India. Pero, ¿cuáles fueron los resultados concretos de su actividad en el país? Las compañías de las Indias Orientales dominaron Indostán durante más de 200 años, y durante estos años pudieron dotar este país de ferrocarriles y líneas telegráficas. Los europeos promovieron la educación, lo que contribuyó a la formación de una nueva clase de élite india, que desempeñó un papel determinante en el movimiento de independencia. Fueron los europeos también los que introdujeron el principio de la empresa abstracta impersonal en el comercio mundial y pudieron acumular experiencia en gestión corporativa, que forma la base de la gestión moderna. ¿Pero a qué precio se logró esta experiencia? Las políticas destructivas de los cárteles llevaron al declive de la artesanía y la agricultura. Mucha gente murió de hambre y durante los conflictos militares provocados por la expansión de las Indias Orientales. Está claro que la política colonial que perduró tanto tiempo es una de las principales razones por las que hoy en día la India sigue siendo uno de los países más pobres de Asia. La historia del colonialismo ha dejado una profunda huella y es importante que la humanidad recuerde sus consecuencias para poder construir un futuro que no repita los errores del pasado. Si les ha gustado este video, esperamos que le pongan un like y dejen su comentario. Compartan sus ideas con nosotros sobre el impacto de las compañías de las Indias Orientales en la India. Desde ya, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.